Hola amados amigos, un gusto saludarlos. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 7, tema número 7, el pacto en el Sinaí, ese pacto eterno que Dios va a renovarlo ahora con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Vamos a orar. Bondadoso Padre, Dios de amor, de misericordia, de gracia, Dios libertador de la esclavitud. Ahora que vas a hacer un pacto con tu pueblo, querido Señor, ilumina nuestra mente para entender un poco más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El pacto en el Sinaí. Quisiera empezar contándoles de un niño, uno de 7 hermanos, que sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En el hospital, después de ponerlo cómodo, atenderlo, sus heridas, la enfermera le trajo un vaso lleno de leche. En la casa ellos sufrían muchas privaciones, mucha escasez. Y en la casa, cuando había un vaso de leche lleno, tenían que tomarlo entre 2 niños, nunca uno entero, siempre la mitad de un vaso. Entre 2 hermanitos tenían que tomar mitad. Pero acá un vaso lleno, él se emocionó al ver ese vaso lleno para él solito. Y entonces preguntó, pero se acordó de las limitaciones de la casa y preguntó a la enfermera, ¿puedo tomarme todo el vaso? Y dándose cuenta la enfermera, se le hizo un nudo en la garganta y le dijo, sí, bébetelo todo, niño, bébetelo todo. Igual que ese niño, el pueblo de Israel había estado en un esclavo por más de 400 años, con limitaciones, con privaciones. Cuando Dios lo sacó de la esclavitud, como ese niño, Israel pudo beber profundamente de los manantiales ilimitados de la salvación. Pero su experiencia era otro contexto. 400 años de esclavitud. Ahí en Egipto habían aprendido la religión de los egipcios, que enseñaba que la salvación se compraba con esfuerzo, con sudor, con obras, con nuestras obras humanas, con méritos humanos, con la obediencia. Y entonces les costó la nueva realidad vivir. Vamos a estudiar de eso. Dios liberta como un águila, como un padre de amor. Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Viste lo que hiciste a los egipcios, porque es gracias al brazo poderoso, gracias a la gracia de Dios, a la compasión, misericordia de Dios, imposible ellos de libertarse por sí mismos. Y entonces Dios, con su mano poderosa, haciendo portentos, milagros poderosos, los sacó. Y los tomó, dice, sobre sus alas como alas de águila. Y les quiero contar que las águilas aparentemente usa esta figura de lenguaje, comparándolo con una águila, Dios comparándose como un águila, porque las águilas tienen un cuidado especial, protector de amor hacia sus polluelos. ¿Qué pasa? Que cuando ya los polluelos están en tiempo de volar, el águila mismo los saca del nido y los tira al aire de las peñas altas donde ellos están, los tira al aire y entonces los entrena. Cuando el pichón va a topar al piso, el águila se tira con una velocidad y por debajo del pichón, antes de que se estrelle, lo levanta en sus alas y lo lleva y lo sigue entrenando hasta que vuele y sepa sobrevivir por sí mismo. Algo así Dios hace con el pueblo de Israel. A su hijo de amor, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo entrena hasta llevarlo. Obviamente la ideal era llevarlo a que viva como exitoso volando a las alturas, pero tal parece que era difícil para el pueblo de Israel después de la esclavitud. Deuteronomio 1:29-31 dice, entonces os dije, no temáis, está hablando de esa sacada de la esclavitud de Egipto, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Ellos esclavos no tenían armas, no tenían entrenamiento, esclavos, digamos, sin preparación. Y entonces les dice, no tengáis miedo de ellos, de los egipcios. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Estad
quietos, dijo en otra parte. Él va a pelear por ustedes. No depende la salvación de ustedes. No depende la liberación de su fuerza humana. Depende la liberación, la salvación depende de Dios. De eso es lo que le está tratando de describir. Deuteronomio 1, 29 al 31. Continúa. Dice, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos, es así como los va a liberar. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Él te ha traído. ¿Cómo te ha traído? Versículo el que sigue. Dice, como trae el hombre a su hijo, como trae un padre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Están en el Sinaí. Y le está diciendo cómo Dios lo ha traído como un águila, pero no solo como un águila, cuando a su polluelo, sino como un padre amante a su hijo, como un padre que cuando a veces el niño se cansa, cuando a veces el niño siente miedo, lo toma de la mano y lo lleva. Cuando hay una ladera, cuando hay un abismo, lo toma de la mano un padre amante a su hijo. Así te traje como trae el hombre a su hijo, como trae el padre a su hijo. Y a veces en el desierto, tal parece la figura del lenguaje como que Dios los ponía en sus hombros en el desierto para ayudar, como un padre amante. Eso es lo que le está describiendo, como yo te traje, yo luché por ti, yo iba delante de ti en mi columna de fuego, en la columna de nube durante el día para protegerlos del sol en ese desierto. Imagínense todos los portentos y favores y gracia de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo mejor y estudiamos la vez pasada, porque por gracia Dios se fija y Dios los eligió por gracia. Dios redime. Entonces, no solo como un águila y como un padre amante, sino Dios redime o salva como un Goel. ¿Y qué es Goel? Ahorita lo vamos a ver. Goel es un pariente cercano que rescata a alguien que le tocó venderse como esclavo. Eso es lo que es Goel. Éxodo 3:8 dice, y he descendido. Dios para salvarnos, Él no dijo desde el cielo, te amo mucho y te voy a salvar desde acá. No, Él descendió. Y eso es lo que describe también en el Éxodo, cuando Dios salvó a Israel de la esclavitud. Yo he descendido, y cuando Dios desciende es para salvar. Yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a Palestina, a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. He descendido para libertarlos. Ustedes estaban esclavos, imposible de poderse salvar por ustedes mismos, sin chance de algún día salvarse, a menos de que Dios los rescate y vino y los salvó. Es lo que está describiendo. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esclavos, al golpe, al palo, al látigo, digamos, la única forma, digamos, de cómo los trataban. Los esclavos, sin derechos, sin chance a redimirse por sí mismos, de salvarse por sí mismos. Entonces dice, los redimí de las cargas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Ahí está la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Goel. Pero aquí, como es verbo, os redimiré es Gaal, pero es de la misma raíz hebrea. Gaal, Goel, suena casi lo mismo. Aquí es verbo. Goel es digamos, sustantivo, y Gaal es verbo. Aquí, redimiré. Dice, yo os redimiré con brazo extendido. Cuando Dios extiende el brazo es para salvar, con portentos, con poder. Dice, y con juicios grandes. Yo os redimiré. Yo soy ese pariente. Era la costumbre de aquel tiempo de los pueblos cananeos en Mesopotamia, de aquel que cuando se vendía por esclavo, por causa de una deuda cuando que se veía obligado a vender su tierra, ¿quién redimía? El pariente cercano a aquel que había ido esclavo. Pagaba la deuda, pagaba, digamos, para comprarlo de regreso al esclavo, cuando a veces la misma persona se había hecho esclavo por deudas. Ese era el Goel. Y aquí dice, ahí usa la palabra Goel.
yo os redimí, yo soy tu pariente cercano, como si Dios es nuestro pariente cercano, y claro, en Jesús se hizo uno de nosotros, familia de nosotros, porque se hizo humano. Él es el Goel en realidad, en última instancia. Así que Juan 6:51 usa el lenguaje de este Goel que vino, que descendió para salvarnos. Dice, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, habla. Yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, hablando de él mismo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, no solo por Israel. Dios eligió a Israel y los trajo de la esclavitud a la libertad para usarlo para que predique del Mesías al mundo, del Mesías a través de los sacrificios que inmediatamente le dio cuando hizo el pacto. Así que yo soy el que daré la vida por el mundo, pero era a través de Israel era encargado de predicar al mundo, no solo la salvación para los judíos, sino para el mundo entero. Es lo que Jesús lo aclara más en el Nuevo Testamento. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no descendió del cielo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate es la misma palabra redención, redimir, rescate. En rescate, ¿por qué? Por muchos. Vino para dar su vida desde el cielo. Ese es el Goel. Jesús es el Goel, el pariente cercano que viene a rescatar, que viene a salvar, que desciende del cielo, que se hace carne para rescatar. Y claro, al pueblo de Israel era Jesús en realidad. Por eso inmediatamente el santuario y los sacrificios que apuntaban al Mesías, que apuntaban al Salvador, que vendría a rescatarlos. De eso trata Isaías. Ahora vamos, más bien es Dios del pacto en el Sinaí. Dios del pacto en el Sinaí. Tenemos Éxodo 19:5-6 habla. Están en el Sinaí ya. Y donde hace ese pacto. El pacto es capítulo 19 al 24. Es el contexto donde hace el pacto con Israel. Y de eso ahorita entramos, digamos, al corazón de la lección. Dice, si dieres oído a mi voz, le dice, cuando está haciendo el pacto. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5-6 dice, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto. En otras palabras, si guardares mi pacto. ¿Y qué es guardar mi pacto? Obedecer. ¿Qué es oír? Si dieres es condicional. Y obviamente si desobedecían, pues ellos tenían la libertad de hacerlo. Por eso dice, si diereis oído a mi voz. O sea, en otras palabras, si me oyeres, si oyeres mi consejo, si guardares mis mandamientos, si guardares mi pacto, entonces, ¿qué pasaría? Seréis mi tesoro. No es para salvarlos, les está diciendo que sean obedientes, hablando de obediencia. No es para salvarlos, porque ellos ya habían sido salvos, ellos ya estaban en libertad. Ya habían dejado Egipto, dejaron la esclavitud ya Dios los había salvado, ya Dios les había manifestado su gracia, ya estaban salvos. Ahora les dice, vamos a preservar esa relación. Y la forma de preservar esa relación es de que ustedes me obedezcan. Si oyeren y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro para siempre, en otras palabras. Me seréis un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes, el pueblo de Israel. Ese era el ideal de Dios para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué implica eso? Que cada judío, hombre, mujer, niños, todos serían sacerdotes. Sacerdotes, ¿qué es un sacerdote? Alguien que acerca al humano, a las naciones perdidas con Dios. Eso era el plan de Dios para Israel. Serían un reino, una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Y cómo llegarían a ser santos? ¿Cómo se llega a ser santos? Ahorita vamos a ver. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a todos, no solo a los que ofrecían sacrificio, que era el sacerdote, sumo sacerdote según el linaje de Aarón, según el linaje levítico. No solo ellos, sino toda la nación era el objetivo. Claro, entre ellos habían unos que iban a ofrecer sacrificio, que eran los según Leví, pero era toda la nación santa y sacerdotes. Ahí 24 les dije, Éxodo 19 al 24, esos capítulos 19 al 24 muestra cómo se realizó ese pacto. Y quiero darles un resumen.
Por ejemplo, el punto 1 dice, Dios llevó a Israel hasta el monte Sinaí. Ahí describe, capítulo 19, los 2 primeros versículos. Los llevó, los sacó de la esclavitud. Versículo 2, versículo 2, punto 2. Les propuso entrar en pacto con él. Ahí está la cita. 3, el pueblo aceptó hacer el pacto. Les dice, sí, queremos hacer ese pacto. ¿Ok? De ahí el 4, preparativos para recibir el pacto. Les dijo, santifíquense, etcétera. No se acerquen hasta el monte, etcétera. Solamente Moisés tiene que subir y los ancianos. En fin, léanlo, ahí está. Es en el contexto del pacto. El 5 dice, Dios prometió los 10 mandamientos, proclamó los 10 mandamientos, primero con su voz, bajó y habló los 10 mandamientos, capítulo 20. Claro, después lo escribió en tablas de piedra. 6, Moisés como mediador del pacto, ahí se muestra, capítulo 20, 18 al 21. De ahí, 7, otros principios del pacto, porque le da otras leyes además. A otros principios. 8, ratificación del pacto y el pueblo fue rociado entonces con la sangre del pacto, con la sangre de los sacrificios que se hizo ahí mismo. La sangre del pacto, el sacrificio, que el cordero, inmediatamente son alusiones a Jesús, al Mesías que vendría. Es gracias a la sangre del pacto que ellos tenían esperanza, tenían gracia y salvación. Éxodo 25, en ese contexto de el pacto, de esos capítulos que habla, todos esos capítulos hablan del pacto, estamos resumiendo nada más porque no se puede ir en detalle, no hay tiempo. Ahí, en ese contexto, al final, después de haber hecho el pacto, Dios le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cómo ellos deberían ser obedientes? ¿Cómo ellos deberían ser santos? ¿Cómo serían un pueblo santo? ¿Cómo algo puede ser santo? Con la presencia del santo. Solamente así se puede ser santo. ¿Y quién es ese santo? Dios. Cuando Dios descendió ahí en el desierto, cuando llamó a Moisés para ir a sacar al pueblo de la esclavitud, le dijo, ¿se acuerdan de la zarza que ardía y no se consumía? Le dijo, quítate las sandalias. Se estaba acercando a ver, curioso Moisés, a ver el fenómeno que ardía la salsa y no se consumía. Le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Por qué ese lugar común, una zarza ahí en el desierto, tierra desértica, piedras? Llegó a ser un lugar santo, porque el santo estaba ahí. Un lugar, una persona solo puede ser santo con la presencia del santo. Y por eso les dijo, hágame un santuario y habitaré en medio de ustedes. Tú no puedes estar con la presencia de Dios todo el día, todos los días, y no ser santo, porque el santo te va a influenciar. Esa es la forma, esa es la manera de llegar a ser santo. Así que ese era el plan inmenso de Dios para el pueblo de Israel. Pero no solo eso. Habla no solamente de cómo ellos llegarían a ser un reino de sacerdotes, cómo llegarían a ser gente santa, sino también habla de el Dios de obediencia, porque el Dios de la Biblia, de gracia, de amor, de salvación, es un Dios de obediencia también. Y aquí viene, Éxodo 12, 7, dice, y tomaron de la sangre, está hablando de antes de la salida de Egipto, aún estaban en Egipto esclavos, y tomaron de la sangre, y la pondrán, y tomarán de la sangre, porque está hablando del cordero pascual, que tenían la noche que salieron ellos libres. Y tomaron de la sangre del cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dentil de las casas en que lo han de comer. Estaban celebrando la Pascua. Ya habían pasado varias plagas, y testarudo, Faraón, no los dejaba ir. Pero cuando se mató el cordero, cuando se sacrificó el cordero y se puso la sangre para que los hogares que tenían la sangre en los dentiles de la puerta sean pasados por alto, y los hogares en cambio de los que no tenían la sangre fueron destruidos, los primogénitos, los primeros nacidos. Una vez que murió el cordero y la sangre fue rociada para proteger a las familias judías, a los esclavos judíos, entonces salieron libres, porque la libertad, la salvación, la liberación del pueblo siempre es por la sangre preciosa del cordero. Es el cordero, una vez que se derramó la sangre, una vez que estaban protegidos con la sangre preciosa, pero ellos tuvieron que obedecer.
Ellos tuvieron que matar el cordero. Ellos tuvieron que poner la sangre en las puertas. Y me imagino el primogénito, hijo de cada judío, diciéndole, Padre, pongamos la sangre. Porque solo en la sangre había esperanza de salvación. Si no había sangre, moría el primogénito. Eso describe la salvación. Es gracias a la sangre preciosa de Cristo que vivimos. Es gracias a la sangre de Cristo que tenemos libertad, que podemos salir libres del pecado, porque eso en el Nuevo Testamento, Egipto simboliza el pecado. Y salir de Egipto significa salir del pecado y ser salvos en la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que se extiende en el Nuevo Testamento, ese tipo de pensamiento, ese tipo de conexión. Éxodo 20. 1 al 2, una vez que salieron gracias a la sangre preciosa, libres, y ya estaban en el Sinaí. Entonces Isaías 20, 1 al 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, en el contexto del pacto que está haciendo con Israel, toda esta sangre, estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No creas que te salvaste por tus propias obras, no crees que te salvaste con tu propia fuerza, con tus propias armas. Es imposible de salvarte, pero ahora yo te he rescatado. Yo fui el que te salvé, le dice. Yo te saqué de esclavitud de servidumbre. Versículo 1 y 2 de Éxodo 20. Pero ahí inmediatamente después de aclararles eso les dice, versículo 3 hasta el 17, dice, la primera parte, 3 al 11. Los 4 primeros mandamientos. ¿Se acuerdan que un maestro de la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le dijo Jesús a un maestro de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con nuestro amor a Dios. Dice así, el primer mandamiento, inmediatamente después de decir te saqué de la esclavitud, yo te salvé, en otras palabras. Ahora que te salvé, ahora que eres libre, obedéceme. En Egipto no eran libres y no podían servir a Dios, no podían obedecer a Dios, pero ya libres. El que está en el pecado, el que está muerto en sus pecados, dice la Biblia, no puede servir a Dios, no puede guardar mandamientos, no puede obedecer, pero el que es salvo, Dios espera que sea obediente. Y aquí, mire, una vez que lo sacó de la esclavitud, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses. Si amamos a Dios, no nos vamos a hacer imagen del Dios que no se lo puede representar con nada creado. Si amamos a Dios, no vamos a tomar el nombre de Dios livianamente. Si amamos a Dios, vamos a guardar el día de reposo, el día sábado que Él lo ha pedido. Es parte de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Ahora, si ven que eso tiene que ver con nuestro amor a Dios. Pero la segunda tabla de la ley, eran 2 tablas después que puso. Éxodo 20, 12 al 17 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo la segunda parte, resumidos en 2, ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Entonces, la segunda parte tiene que ver con nuestro prójimo, el amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, el sexto. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio. Décimo, no codiciarás. Estoy resumiendo, obviamente, porque si los leemos todo, toma mucho tiempo. Así que ahí están los 10 mandamientos. Pero la segunda parte tiene que ver con nuestro amor al prójimo. Si yo amo a mi padre y madre, no los voy a deshonrar, obviamente los voy a honrar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio. Tu esposa es tu primer prójimo. Prójimo es de próximo, de hecho. Lo más próximo a ti. No vas a adulterar, obviamente, si lo amas. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar lo que le pertenece. Si amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él a espaldas, falso testimonio. Si amas a tu prójimo, no le vas a codiciar nada. Al contrario, te pones alegre cuando él tiene alguna cosa. Eso es el amor al prójimo, los 6 mandamientos siguientes. ¿Sí ves? Así que esto es una ley de amor. Los 10 mandamientos era una ley de amor para elevar a este pueblo esclavo.
una ley de amor que revela quién es Dios, cómo quería elevarlos a un ideal, a ser una nación, un reino de sacerdotes y gente santa, porque la ley dice es santa, justa y bueno. Así que Juan 14:15, el Nuevo Testamento, dice, si me amáis, el Señor Jesús, si me amáis, ¿cómo no amarlo si Él nos vino a salvar? ¿Cómo no amarnos si Él nos ha sacado de las tinieblas del pecado? Pero primero nos saca de las tinieblas del pecado. Primero nos saca de nuestra mortandad cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos saca de ahí a su luz admirable y entonces nos dice, si me amáis, si tienes una relación conmigo, guardad mis mandamientos. Eso es lo que implica. Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice el apóstol San Juan, escribiendo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Es más, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿Vino para abolir los mandamientos? No. Eso está ahí mismo, donde dice, no he venido a abolir la ley, los mandamientos. Interesante. El cristiano salvado obedece todavía. O sea, Dios es un Dios de obediencia, que espera obediencia al que ha salvado, no al perdido, al salvado, obviamente. Así que promesas ahora, promesas de Israel, del pueblo. ¿Qué dijo después de que hicieron el pacto? Mire lo que dijo el pueblo de Israel. Éxodo 24:7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, después de hacer el pacto, el cual dijo, haremos todas las cosas que ha dicho y obedeceremos, dijo el pueblo de Israel. Obedeceremos, haremos todo lo que ha dicho Dios. Amén, amén. Obedeceremos todo lo que ha dicho. ¿Obedeció? Ahí está el detalle. Promesas, promesas y promesas humanas. Y qué interesante. A veces cuando nosotros miramos al pueblo de Israel decimos, oh, qué testarudos fueron, qué cabeza dura, qué infidelidad. Cada vez yendo tras ídolos, cada vez dejando de guardar el día de reposo. Iban en cautiverio, regresaban y otra vez transgredían el día de reposo. Otra vez adorando ídolos como las naciones de cananeas. Una y otra vez, los mismos pecados. Pero eso no solo los describe a ellos, te describe a ti y me describe a mí. Como cristianos del Nuevo Testamento, como seguidores de Jesús, una y otra vez Jesús tiene que perdonarnos. Si no fuera por la sangre preciosa de Jesús, si no fuera por la paciencia, la misericordia de Dios, nadie la haríamos al cielo. Nadie. Pero gracias a que servimos un Dios de misericordia, de paciencia, que nos espera a veces meter las patas, hacernos doler, sufrir y luego volver otra vez a Él. Esa es la gracia, esa es la salvación inmerecida. Dios va a salvar a personas que no merecen ser salvos. Esa es la salvación, esa es la gracia, ese es Dios, ese es Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, obviamente. Pero Romanos 9, 31, 32 dice, mas Israel, hablando de Israel y sus fallas, mas Israel, que iba tras una ley de justicia. ¿Cuál ley? La ley, los mandamientos. Iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? ¿Por qué fracasó? Porque iban tras ella, tras esa ley de justicia, no por la fe, no por fe. ¿Y cómo iban? Sino como por obras de la ley. O sea, en otras palabras, yo me salvo al guardar la ley, al ser obediente. Los israelitas, una y otra vez, tú lo vas a ver en todo el Antiguo Testamento, y aún en el tiempo de Cristo pensaban que se salvaban por obedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por guardar el sábado pensaba que se salvaban. Pero hacer eso, tú y yo no nos salvamos por obediencia. Somos salvos y entonces, después de que hemos sido salvos, recién empezamos a obedecer. Y esa obediencia es con la ayuda y el poder de Dios. No es ni siquiera de nosotros mismos. Pero Israel pensó que él podía obedecer en su propia fuerza, con sus propias obras. Pues tropezaron, dice. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo?
Cristo es la piedra angular, la piedra de tropiezo. Tropezaron, porque cuando vino Cristo, que ofrecía gracia solamente, ellos dijeron, no, si nosotros obedecemos los mandamientos. El joven rico dijo, yo he obedecido todo eso. Pero mentira, porque el ser humano sin Cristo no puede obedecer nada. La obediencia humana es trapo de inmundicia, dice la Biblia. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, no estaban por la justicia de Cristo, que querían alcanzar la obediencia, no, ignorando, poniendo a un lado la justicia de Dios y procurando establecer la suya, justicia humana, la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sometido a la justicia de Dios, no se han humillado frente a la justicia de Dios. Somos salvos por la justicia de Cristo, no por la justicia mía. Somos salvos por las obras que Él hizo en la cruz del Calvario, en mi lugar, no por mis obras que yo hago. Ni antes de pecar, ni antes de haber aceptado a Jesús, ni después de haber aceptado a Jesús. Aún después de haber aceptado a Jesús, aún somos salvos por las obras de Jesús. Somos salvos por la obediencia de Jesús, no por la obediencia de nosotros. Porque la obediencia de nosotros es imperfecta. Con esa no vamos al cielo, aún después de haber sido salvos. Y en cambio los judíos, ellos pensaban que eran salvos por su propia justicia, por su propio guardar de los mandamientos. Ese fue el problema, ese fue el fracaso de los judíos cuando vino el Señor Jesús. Pero el cristiano que ama a Cristo le obedece y con gusto. Y el apóstol San Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos, pero es al cristiano convertido, al cambiado. El que robaba no roba más, el que era mentiroso no miente más, el que hurtaba no hurta más, el que era mujeriego no es mujeriego más. Ese es el cristiano que ha alcanzado Jesús. Y mi deseo es que tú seas salvado por Jesús otra vez. Estimado amigo, oremos. Amado Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia infinita. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu paciencia infinita. Que gracias a ella tenemos esperanza. Tenemos esperanza de hacerla al cielo, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que tú haces, por lo que tú has hecho en Cristo. Por sus obras perfectas en lugar de mis obras sucias, en mis obras llenas de egoísmo, llenas de ganar puntos, de ganar méritos, deseos de ganar puntos y méritos, que en realidad no se gana nada. Querido Señor, ayúdanos a entender que es gracias a tu amor, inmenso amor, gracias a tu compasión, que al final tú nos vas a llevar para vivir eternamente. Gracias a la sangre preciosa de Cristo. En su nombre precioso damos gracias. Amén y amén.